estamos de regreso aquí en el 10 y estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro abogado Fernando Loza, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Fer, por estar con nosotros con temas bastante interesantes. Así es, bienvenido, sobre licenciado. Sobre todo gracias, Fer, por traernos estos cafecitos tan deliciosos. ¿Cómo sabías que estos nos gustaban? Nos consintió. ¿Qué tal, nos consintió. Gracias, sí, claro. Fer. Gracias, Fer. Ah, el agradecido soy yo. A mí me trajo, miren, un café americano para despertar. Muy bien. Ya venía muy dormida. Sí, este es el que a mí me Te vas levanta a nada quemar, más. Y a hermana. Cintia le trajo un capuchino. Un café delicioso. Así Si nos hacía es. falta. Aquí andamos ya con toda la cafeína al 100. Para Súper. Muy despertar, mi bien. Fer. Bienvenido, licenciado. Bueno, queremos saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues bien, hoy estamos festejando, conmemorando, porque además han de saber o seguramente ya escucharon que este mes pues es conmemorar a las abogadas y Ajá. abogados. Sí. Se Ya dice lo que este estuvimos mes saludando hace un es el ratito. de la abogacía, pero específicamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional, y es que vamos a hablar un poquito para que los que nos ven pues entiendan lo que conlleva, qué se creó, por ¿Y a qué qué se se conmemora. refiere también, Sí, no, claro. Fer, en ¿A qué se específico? refiere? Exactamente. Creo que algo que no muchas veces se toca, digamos, en este tipo de espacios, es temas de derecho internacional. Y bueno, como es el día precisamente de la justicia internacional, se celebra a causa de la conmemoración del 17 de julio de 1998, ¿sí? Cuando se estableció el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un convenio de carácter internacional que se genera a través de múltiples esfuerzos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y esto es precisamente para instaurar un tribunal internacional, ¿sí? La Corte Penal Internacional. Entonces, seguramente todos ahí en casa que nos están viendo recordaremos pues crímenes atroces que se han cometido a través de la historia de la humanidad. Digamos, algo que todos conocemos, el tema del Holocausto, ¿no? Sabemos que después de 1946, la Segunda Guerra Mundial, pues se viene a hacer ciertos crímenes, ciertas condenas, sobre todo por temas, por ejemplo, como es el genocidio, ¿no? Este ataque contra grupos ya sea de un tipo de religión, de raza, por algún tipo de característica discriminatoria, pues este tipo de grupos se les atacó y se cometieron crímenes muy atroces. Es por eso que la comunidad internacional decide, a través de este Estatuto de Roma, instaurar la Corte Penal Internacional, que se encuentra en La Haya, en Países Bajos. Ahí es donde está la sede de esta corte. Oye, ¿sí? Fer, y ahorita que está todo este tema de la guerra en estos países que ya tienen pues bastante tiempo con esta situación, ¿ahí no entra esta justicia internacional? Fíjate, qué bueno que lo mencionas, Cintia. Algo muy importante es que este tribunal tiene cabida única y exclusivamente a los estados que son parte, o sea, los países que forman parte, no solo de la ONU, los que se adhieren al Estatuto de Roma. Lamentablemente, no todos forman parte. Actualmente hay 124 países, si no me equivoco, pero habrán de saber quienes no forman parte, pues Estados Unidos, China, Israel, entre otros. Por eso, si me preguntas, por ejemplo, de los conflictos entre Israel y Palestina, pues sí, evidentemente se puede iniciar una investigación y se puede hacer ciertas acciones para culpar a las personas responsables por estos atroces crímenes, pero si el Estado no es parte, por ejemplo Israel no es parte, no se podría hacer una condena efectiva. Claro. Se pudiera llegar a generar, digamos, si ya hay una persona que cometió un crimen de esta naturaleza y se le acusa por la corte, si esta persona pisa uno de los lugares donde sí aplica la corte, sí se puede pedir la colaboración para capturar a este
criminal. Se ha hablado también de la invasión de Ucrania, ¿verdad? Por parte de Rusia. Rusia no forma parte tampoco del Estatuto de Roma, pero sí se han hecho condenas enérgicas, incluso a Vladimir Putin, ¿no? Y no se le puede hacer más, ¿por qué? Porque pues solamente los estados parte que están bajo, digamos, las atribuciones de la Corte Penal Internacional son los que pueden actuar, ¿no? Y se pueden ayudar entre ellos para poder seguir con las investigaciones, pero todos somos parte, digo, aquí por lo menos en Latinoamérica pues está México, Colombia, Argentina, Uruguay, son países que forman parte de este esquema de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué tipo de leyes o de normas dicta la Corte Penal Internacional? En este caso las normas son de carácter penal, o sea que se castigan delitos y solamente delitos graves, delitos que se encuentran establecidos en el Estatuto de Roma, por ejemplo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión y los crímenes de guerra. En este caso los más comunes que podemos encontrar ahí para que los que están en casa entiendan un poquito más de este tema, hablando por ejemplo de los crímenes de lesa humanidad, encontramos esos crímenes que atacan a los civiles, desaparición forzada, homicidio, incluso violaciones o torturas, esclavitud. Ese tipo de delitos se consideran delitos de lesa humanidad y van directamente en agravio de personas civiles. ¿Pero son delitos cometidos por los estados, los gobiernos, o pueden ser cometidos por particulares? También son juzgados en esa corte. En este caso, quienes los cometen de manera masiva y son juzgados como personas físicas. O sea, aquí quién digamos, podría dictar el veredicto de la Corte Penal Internacional hacia los que los perpetraron, los que dieron las órdenes, normalmente son autoridades, ¿no? Autoridades del fuero militar, todo aquel que tenga un grado de jerarquía, un grado de mando, que pueda ordenar este tipo de atrocidades, a ellos en lo personal son a quienes se les condena. Que sí existen en cada uno de los países este tipo de crímenes, sí los hay, los pueden hacer personas civiles contra otras. Claro, aquí en México pues desafortunadamente lo tenemos muy claro, el tema de la desaparición forzada, y sí, efectivamente aquí sí se puede condenar, pero ya se encargarían los tribunales locales, Claro. que serían aquí dentro de nuestro país. Eso sería parte de ese tipo de crímenes. Nos hace falta todavía mucho conocer de este tema, Fer. Creo que hemos estado aprendiendo e incluso, ¿no?, de lo que aprendemos de nuestro país, ¿no? Pero ya cuando hablamos de forma internacional, creo que nos hace falta muchísimo como sociedad empezar a aprender de este tipo de situaciones. Es correcto, y yo pienso que podemos darle aquí a nuestro público unas semanas sobre temas de derechos humanos, para que precisamente conozcan un poco más, no solo de la Corte Penal Internacional, está también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos aplica a los países latinoamericanos, que somos parte de la OEA, y esta justicia internacional, el día de hoy, se conmemora porque han hecho bastantes esfuerzos para humanizar a las personas, porque luego las personas se deshumanizan y no comprenden que la dignidad humana es el pilar fundamental, y para poder ser dignos hay que tratar a los demás con dignidad, y eso implica no explotar a las personas, verlas como un fin y no un medio para un fin. Exactamente. ¿Sí? Sobre todo cuando hay gobiernos o estados que manipulan ese tipo de cosas y hacen parte como el terrorismo de estado como una política de gobierno, ¿no? De las torturas, los sacrificios, la detención forzada de personas también a veces sin ni siquiera un justificativo. Ahora, ¿de qué depende, Fer, que un país sea parte o no de esto? O sea, el país tiene que elegir. Él tiene que elegir, él tiene que aceptar. Sí, es correcto, diversos esfuerzos se han hecho, por eso se establecen este tipo de tribunales internacionales, porque de entrada sabemos que es difícil que un tribunal local quiera enjuiciar a sus propias autoridades. Entonces, y esto tiene un pasado, ¿no? Con los juicios de Nuremberg, si recordarán,
pues son estos tribunales especiales que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a los nazis que en su momento cometieron este tipo de crímenes. Entonces, cada uno de los estados parte se va adhiriendo al Estatuto de Roma. De eso es de que depende que puedan ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional. Una vez adheridos, ¿pueden salirse también de ahí? Hay ciertas reglas en los cuales, una vez adhiriéndose, pues se sujetan al clausulado que esté en el estatuto, y podrán hacer reservas, ¿no? Incluso, bueno, hay reservas. Por ejemplo, México hace reservas en algunos tratados internacionales de los que es parte, y este tipo de reservas constan, por ejemplo, de nuestra Constitución, ¿no? Hay cosas aquí, por ejemplo, aquí en México todos pueden ser votados y votar, pero excepto ministros de culto, por ejemplo. Esa es una reserva que hace México, porque ya el derecho al voto, por ejemplo, está considerado un derecho humano. Entonces, sí, los estados, cuando se adhieren, pueden generar este tipo de cláusulas que excluyen, ¿no?, ciertas responsabilidades, pero sí deben de acatar esta jurisdicción una vez que se adhieren. Ahí está. Pues Fer, queremos agradecerte mucho por la información que nos has brindado el día de hoy. La verdad es que hemos aprendido, ¿no?, de un tema que nunca se había tocado, incluso hoy en la mañana que lo mencionábamos dentro de las fechas festivas del día de hoy, nos preguntábamos a qué se refería, y bueno, pues ya, obviamente aquí con nuestro especialista ya aprendimos más. Muchísimas gracias. Quedó aclarado. Qué gusto, gracias a ustedes. Fernando. Nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más aquí en el 10. Salud.